¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, siempre lo digo, a este programa que va en vivo y en directo por el Facebook Live de Periodismo UFRO de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Estamos en este espacio para conversar, debatir, analizar, y para eso siempre tenemos invitados vinculados a la contingencia. Vamos a pasar a presentar a cada uno de ellos. Tenemos a Camila Delgado, que ella representa al sindicato de supermercado Cugat. ¿Cómo estás, Camila? Un gusto verte y conversar contigo nuevamente. Bien, Nadia, muchas gracias por la invitación. Saludo también ahí a don Eduardo Silva, a Jorge Silva. Tenemos a Jorge Silva, tú ya lo presentabas, quien es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la región de la Araucanía, así que gracias también, Jorge, por darte un tiempo para estar con nosotros. Un saludo afectuoso a Nadia, Camila y Marcelo. Buenas y tardes fría, tarde y a cuidarse. Y con lluvia, con harta lluvia. Marcelo Saravia, ¿cómo estás? Marcelo es abogado. Hola, Nadia. Laboral. Y, o sea, si tenemos a estos invitados, ya se imaginan de qué vamos a hablar. El titular del afiche que nosotros habíamos difundido a través de los medios, de las redes sociales, tiene que ver con cuánto o cuándo se están respetando los derechos laborales de nuestros trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras en general, en el contexto de la pandemia. Todo esto también se ha, de alguna u otra forma, levantado a través de los medios, luego de que nuevamente una periodista independiente, Alejandra Matus, a través de su Twitter, comienza a hacer un hilo de Twitter, digámoslo, a exponer que hay algunas empresas que están, en definitiva, ocupando distintos rubros o giros para poder trabajar sin ser, o pidiendo permisos para trabajar sin ser, en el fondo, rubros de primera necesidad. Y de ahí, finalmente, empiezan a ocurrir muchísimas cosas desde el día de ayer hasta que llegamos hoy día a ver titulares como que el Ministerio Público va a investigar a estas supuestas empresas que estarían mencionadas en el incumplimiento de esta normativa. Preguntarle a Jorge Silva, primero, que es el que me imagino conoce un poco también la realidad en general de lo que está pasando acá en la región de la Araucanía. Nosotros no estamos en cuarentena, pero en rigor la idea, el llamado que siempre se ha hecho es que ojalá la gente que no pueda trabajar, en el sentido que no deba salir a trabajar, no lo haga, y que los empresarios o los empleadores puedan cuidar la salud de sus trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando acá, Jorge? ¿Han recibido denuncias? Cuéntanos un poco. A ver si me permite primero, Camila y Marcelo, un pequeño rayado de cancha. El primero es que nos dimos cuenta con esta pandemia, ¿cierto?, después del gran triunfo, digamos, del pueblo en la calle, es que quienes generan la riqueza en el país son los trabajadores y no solamente el empresariado, como nos han hecho creer en los últimos 2 o 3 años. Segundo, que esta crisis nos despertó 3 miradas y que nosotros las planteamos desde el primer día. La primera es una crisis sanitaria que nos dicen que nos quedamos en la casa por el problema del virus, pero resulta que la contención, que nos dimos cuenta que finalmente lo que estábamos gritando y siempre acompañando a los funcionarios de la salud en la calle era efectivo. Estaban muy desmejorado el sistema público de salud, que parece que daba la impresión que lo único que querían era vender. La segunda mirada es la crisis social que se desató. ¿Por qué? Porque también tenemos en este medio que los sanitarios nos llevan necesaria y obligatoriamente a ver cómo podemos subsistir en este mes con el sueldo o con el medio sueldo o con un tercio de sueldo de acuerdo al seguro de cesantía, y que había gente que había quedado fuera de ello, como las pymes, los que trabajaban por cuenta propia, y la salud desmejorada, y vemos la competencia que se producía y en el beneficio de las grandes clínicas que había. Y la tercera es la crisis económica,
Esa crisis económica se ve reflejada, digamos, con las dos anteriores, pero se ve finalmente que el problema que teníamos aquí hoy día se va a ver reflejado con lo que llamamos nosotros la clase media. ¿Qué clase media? Es aquellos que vivían, ¿cierto?, que tenían un buen pasar, pero que eran vendedores, era gente que trabajaba con un sueldo base más comisiones y que hoy día empezaron a vender sus autos, empezaron a deshacerse de los bienes que tenían. Ese es el marco de referencia que nos dejó esta crisis. Y en esta crisis vemos que el gobierno lo ha enfrentado de una manera autoritaria e ineficaz. Primero con las cuarentenas y luego con la fórmula que utilizaba para protegernos o para que podamos subsistir. Y ahí vienen una serie de recomendaciones que han hecho, fracaso tras fracaso, en que las medidas que han tomado no sirven, ni los ingresos que se le asignan a la gente más pobre tampoco sirven ni alcanzan. Entonces, en ese espacio es donde las empresas, las pequeñas empresas, y de hecho yo conozco una que creo que va a pasar a formar parte de las denuncias, queriendo, ¿cierto?, sacarle provecho, sacrificaron a su gente y pedían permiso. Una empresa de aseo pedía permiso para sus 70 trabajadores y resulta que solo 20 trabajaban en un sistema de salud y los otros 40 eran en empresas de servicio. Entonces los trabajadores, ninguno de ellos quiso demandar, es lo más terrible. ¿Por qué quieren conservar el trabajo? Por sobrevivir. Así que esa es mi mirada en este momento, que hay empresarios que siempre han abusado de la clase trabajadora diciéndole: yo soy el que pone las lucas, yo soy el que manda. ¿Y esto es una denuncia que les llegó a ustedes, digamos, como central unitaria? Así es, nos llegó como central unitaria. Nosotros hemos estado desde el primer día, si bien es cierto, no estamos en la calle, ni estamos delante de algunas organizaciones sindicales que están en problemas, pero nosotros, especialmente a mí me toca la parte política, entre comillas, de decirle: oiga, Seremi, el trabajo en esta parte debe apretar. ¿Por qué si este supermercado puede pagar locomoción, por qué deja a sus trabajadores que se sacrifiquen y vayan en locomoción colectiva, si pueden pagarlo? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estuvimos ahí detrás, y acá nos sucedió también, pero el problema es que tenemos esta empresa de servicios, lamentablemente tienen muchos extranjeros, y el extranjero no quiere conflicto, quiere trabajar, y hace lo que sea por mantener, porque tiene que pagar la luz, el agua y el arriendo. Así que tenemos una demanda. Sí, cuéntanos, Jorge. Pero tenemos un reclamo, pero no ha podido ser demanda porque los trabajadores no están dispuestos, ¿cierto?, a decir: sí, yo soy uno de los afectados. Camila, en el caso tuyo, tú trabajas en un supermercado, donde me imagino que también no lo estoy poniendo en ningún caso en el grupo de estas empresas que están infringiendo la ley. Solamente preguntar si ustedes también, como tú como dirigente, sobre todo de los trabajadores, ¿en qué situación están? ¿En qué situación están? Te pregunto, ¿en qué hay flexibilidad para trabajar? ¿Los obligaron a volver a trabajar? ¿Cuál es la relación con el empleador? Sí, bueno, para responder esa pregunta, yo creo que es importante como enmarcar también que nosotros de cierta forma no estamos ajenos a lo que está viviendo la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en Chile, y en particular en el lugar donde trabajo. Yo creo que expresa hoy día mucho el temor que existe a perder el trabajo, y eso a veces conlleva a cierta forma a aceptar más sumisamente estas condiciones laborales que se quieren imponer en un contexto de esta ley yo digo desprotección del empleo, porque realmente no se puede llamar de otra forma, y donde claramente lo que termina sucediendo es un fortalecimiento al empresario por sobre hoy día la calidad de vida, porque aquí no solamente tenemos que hablar del subsistir, porque sobrevivir es una cosa, pero también hoy día las necesidades básicas tienen que superarse y elevar la expectativa hoy día de la clase trabajadora, de que no solamente esté pensando en el comer, en el dormir, sino en cómo también vemos los índices de salud mental que están totalmente preocupantes, y que hoy día la clase trabajadora también tiene hoy día esa presión de que la crisis se está descargando precisamente sobre nosotros. Entonces, en realidad, la empresa se enmarca dentro de este modus operandi que está teniendo este modelo de protección
hoy día, no sé, por ejemplo, hoy día vemos cómo esta denuncia que está habiendo de los ingresos de familiares, del registro social de hogares es mucho menor que hoy día a la grande salvataje económico que tiene el gobierno con las empresas. Así que eso es en realidad bastante temor igual del contagio, como mencionaba ahí anteriormente. Hoy día la crisis sanitaria pega mucho en estos sectores que son esenciales, pero también yo creo que la contradicción importante también interesante es que hoy día también son los mismos trabajadores y trabajadoras que se dan cuenta del rol que ocupan en la sociedad. Y eso me parece importante destacarlo porque creo que hoy día sí son más conscientes cómo hoy día esta clase trabajadora que ha buscado históricamente el modelo quitarle su conciencia de clase y su memoria histórica de lucha y organización, de cierta forma se ve repensada a ocupar estos puestos que hacen andar el sistema. O sea, si nosotros no se alimenta la población, así como si los enfermeros no existirían las condiciones para enfrentar esta situación. Y con respecto al tema de las medidas sanitarias, Camila, porque ustedes, evidentemente, y cuando hablo de ustedes, de todos los trabajadores, digamos, de un espacio como un supermercado, que es bastante grande y que hemos conocido incluso que algunas marcas de supermercados han tenido que cerrar antes que algún funcionario ha salido positivo. En el caso de ustedes, no sé si eso ha pasado, y lo otro es cuál ha sido, digamos, la disposición de la empresa a resguardar la salud de ustedes con respecto a las medidas sanitarias. Sí, pasamos por varias etapas y entre esas, claramente, al principio costó mucho de que se tomara la medida de resguardo y ahí obviamente el sindicato jugó un papel importante para que hoy día estemos en una situación donde no ha habido contagio en el supermercado, a pesar de que es un supermercado que tiene harta afluencia de clientes, pero de cierta forma hemos estado ahí presionando para que se cumplan las medidas de resguardo y también viendo que, claro, para la empresa no le conviene cerrar ni a los trabajadores hoy día que se les suspenda el contrato porque quedan realmente puestos al hambre y no a tener el sustento en sus familias. O sea, podríamos decir, Jorge, Camila, que finalmente los trabajadores siempre están ahí al medio como, de alguna u otra forma, el jamón del sándwich, ¿no? No, yo me niego a creer. No somos somos el sándwich. Lamentablemente, la crisis la ha pagado el mundo del trabajo. Los trabajadores están pagando la crisis. Ahora, esta protección del empleo, con todo respeto, están, entre comillas, asegurándole a los cesantes que van a tener un puesto de trabajo, pero hoy día son los trabajadores los que están sacrificando. Es más, después que terminen estos 3 o 4 hasta 6 meses que pueden estar disfrutando, entre comillas, de este seguro de cesantía, cuando vuelvan, y si es que la empresa quiebra, no van a tener fondos para la nueva cesantía. Entonces, esta cesantía, esta crisis la han pagado solamente los trabajadores y a las pymes, que eran las que están más complicadas hoy día, que eran las que tenían el 80% de la mano de obra en el país, le tendió un salvavidas de plomo, solamente permitiéndole endeudarse. Y eso no nos relaja. La región de la Araucanía tenemos el 80% de nuestra pega es de servicios. Por lo tanto, estas pymes que cerraron desde el estallido social, pero no, esto partió en septiembre, 1.300 empresas habían cerrado esa fecha. Parte de septiembre al día de hoy, lamentablemente el panorama se ve oscurísimo y lamentablemente los trabajadores van a ser los que van a tener que pagarla con mayor carga sobre sí. Marcelo, ¿qué pasa con la ley con respecto a lo que hemos estado conversando y lo que se ha conocido durante estas últimas horas con estas empresas que, por ejemplo, les piden estos salvoconductos como empresas de primera necesidad y finalmente vemos que no es tan así, ¿no? ¿Hay un vacío que permite eso? O en definitiva, o es de alguna u otra manera la falta de fiscalización por parte de las autoridades vinculadas al área del trabajo, y que si no hubiese sido porque una periodista, por ejemplo, se da cuenta de esta situación y la investiga,
no, a lo mejor nosotros tampoco hubiésemos estado hablando de este tema. Claro, absolutamente. Claramente igual tenemos vacíos legales respecto de eso, porque sí efectivamente estas empresas funcionan con distintos giros, y eso hace automáticamente que se puedan ir adecuando a la norma sanitaria. Lo que sí es importante destacar, y tal como lo decía don Jorge y Camila, que en definitiva los trabajadores son personas, y más allá de que tengamos en definitiva una normativa que proteja y que establezca efectivamente cuáles son los giros y cuáles son las empresas de primera necesidad, tenemos que entender que estamos dentro de una crisis sanitaria. Y eso significa que lo primero que tenemos que hacer es respetar la norma sanitaria, y eso significa que la actividad económica no se puede superponer en definitiva a la vida, porque aquí lo que estamos protegiendo es la vida de los trabajadores. Si eventualmente nos encontramos con empresas que están funcionando de este tipo de forma, claramente la fiscalización es de la Inspección del Trabajo y van a recibir las multas debidas. Sin embargo, también es preocupante la necesidad de las personas para efecto de seguir trabajando dentro de todo espacio, porque técnicamente podrían estar arriesgándose en definitiva a poder contraer la enfermedad, y eso estaría vulnerando los derechos laborales. Recordemos que el año 2008 se celebró, el 2013 se celebró en definitiva en la OIT el concepto y se instaló el concepto de trabajo decente. Y es importante que nosotros en Chile empecemos a entender que las normas laborales están sustentadas por los derechos humanos, y con eso, en definitiva, nuestros tribunales la están cumpliendo. Tenemos un derecho higienizado, tenemos una protección laboral del trabajador. Sin embargo, llegar a tribunales a un trabajador también significa que tiene que estar muchos meses parados para efecto de poder obtener las indemnizaciones que efectivamente le establece la ley. Y eso finalmente hace que una persona en necesidad y con las condiciones en definitiva sanitarias en las que estamos tenga que arriesgarse a salir a trabajar. El derecho se puede cumplir, pero ese cumplimiento no va a ser inmediato como la norma sanitaria lo exige. O sea, esto de los giros distintos que las empresas están, o sea, estas empresas se están operando con distintos giros, ¿no? Sí. Y uno de esos giros puede ser de primera necesidad. Absolutamente. Hay empresas de retail, de ropa directamente, se han dado nombres y todo, que están funcionando con un giro que tienen dentro digamos, de este conglomerado como de primera necesidad. Pero a todas luces no lo es. ¿Eso es un vacío o un vacío legal? ¿La ley lo permite? Es un vacío, sí. ¿O se puede sancionar? Nadia, sí, efectivamente es un vacío legal, pero claramente la sanción también se puede establecer, porque recordemos acá que el estado de excepción constitucional que tenemos es por norma sanitaria, y eso significa que aquí la empresa en la práctica, a través de un vacío legal, se está aprovechando para efecto de poder funcionar. Y eso técnicamente va a ser sancionado por los organismos pertinentes, y técnicamente si lo llevamos a un tribunal judicial, claramente vamos a poder ver que se está infringiendo la norma. Lo preocupante sí en definitiva es que tengamos empresas que quieran ocupar estos vacíos legales, porque a las empresas no se les prohíbe funcionar con distintos giros. Eso es así y operan distintas empresas a nivel nacional, no solamente en esta que denunciaron. Yo creo que dentro de acá de la región hay distintos giros divididos en una empresa. Porque la empresa sí se va protegiendo justamente de lo que eventualmente le puede pasar. No te escuchamos la última parte, sí va a tener sanciones, y en ese sentido los trabajadores también pueden exigir sus derechos. Y efectivamente estamos en un vacío legal porque a la empresa no le vamos a poder prohibir a vivir con la norma sanitaria. Marcelo, no sé si me escuchas, pero la última parte se escuchó bastante mal. Si puedes a lo mejor mejorar ¿Me escuchan? mover. Sí, tu internet te escuchó como cortado. Sí. Vamos con Jorge, mientras tanto pueda... ¿Dónde quedaron? Sí, Jorge, tú estabas levantando la mano para intervenir. Sí, yo creo que aquí vuelvo al inicio de su pregunta. La Inspección del Trabajo no ha realizado la pega. Yo como trabajador del Estado también, yo entiendo que somos
susceptible a que nos enfermemos y tiene que hacer los turnos de rigor que corresponden y que se le entreguen todos los medios para que la salud y la seguridad del trabajo funcione. Pero aquí la Dirección del Trabajo está preocupada de la parte política y no de la orgánica que mueve cada una de las leyes que en este momento este gobierno tiene es un festival de ¿cómo se llama? De leyes que ha sacado en este tiempo porque está dejando la trinchera marcada, ¿cierto? Cuando se vaya, quedar protegido. Entonces la Dirección del Trabajo hoy día se preocupó, anda entregando cajas, anda diciendo que no hay que salirse de la AFP con otro tipo de ley, con otro tipo de marco. Entonces yo a cada rato tenemos que andarle recordando a Seremi del Trabajo que la función de la Dirección del Trabajo es velar por la parte más débil de la relación que existe en un contrato de trabajo. Sin embargo, hoy día lo tenemos que es el Seremi del Trabajo y su gente están más preocupados del afán político, ¿cierto? Como el afán de legislar para favorecer al gran empresariado, lo estamos viendo nosotros, vemos desde se está transformando en una trinchera ideológica la Dirección del Trabajo y no en un ente que cuide y vele por la salud y seguridad de los trabajadores. Y especialmente ahora han abusado, ¿cierto? Claro, te estamos protegiendo el trabajo, pero finalmente el que tú tienes que poner los hombros y el alma. Entonces, yo creo que la ADT no ha hecho la pega. Camila, ¿tú qué piensas de eso en ese sentido que de alguna u otra manera se podría haber hecho todo o manejado todo esto mejor en relación a el resguardo de los trabajadores? No sé, por ejemplo, sabemos que de alguna u otra manera la economía debe funcionar, pero no, la economía no está por sobre la vida de las personas. Pero si se pudiera llegar a un consenso, digo, por ejemplo, que por semanas se dé permiso para abrir ciertas cosas o ciertos rubros, ¿se podría manejar esto mejor? Mira, yo igual respondiendo eso y también entrando un poquito en debate ahí con don Jorge Silva, lo que creo es que en definitiva aquí no se trata tampoco de echarle la culpa a este gobierno, porque probablemente le eche la culpa al anterior y así sucesivamente, sino que en realidad aquí estamos frente a un modelo que se profundizó y que permite hoy día que leyes tan nefastas y brutales como la de desprotección del empleo pase sin mayor oposición. No existe oposición en este gobierno y, bueno, en definitiva yo considero que la Inspección del Trabajo y la institución del Estado sí tienen sus trincheras ideológicas, sabemos que hacen política y el problema aquí es que es la clase trabajadora la que hoy día no está haciendo política, ni tampoco las grandes centrales sindicales están cumpliendo su rol de apostar, digamos, organizar hoy día este descontento, esta incertidumbre que hay de la clase trabajadora, precisamente porque, bueno, son también hoy día estos partidos del régimen los que permiten votar estas leyes, digamos, que van en completo apoyo al empresariado y no a los trabajadores. O sea, es evidente que hoy día retrocedemos casi 10 años en términos de derechos laborales y lo que está haciendo el gobierno es apostar a que la gente se resigne. O sea, yo veo eso también en mi trabajo. O sea, el tema es que la gente cada vez más esté resignada a aceptar las peores condiciones laborales y eso significa que no hay ninguna apuesta hoy día a pensar, por ejemplo, la necesidad de que exista un ingreso mínimo de 500.000 pesos, un sueldo mínimo acorde a las canastas, a la canasta familiar. Pero claro, o sea, hoy día realmente está atomizada la clase trabajadora, no hay una voz que esté pensando en organizar hoy día todas estas situaciones, están realmente no tienen respuesta y yo creo que ahí el abogado, no sé si está de acuerdo conmigo o no, pero hoy día estamos en un contexto en que cada derecho va a tener que ser recuperado y cada conquista va a tener que ser en base a lucha, nada nos van a dar gratuitamente. O sea, respondiendo a esa pregunta tuya, no nos van a dar ningún derecho ni nos van a dar ninguna regalía por el solo hecho de pedirlo, si es que no lo exigimos, y eso tiene que ver con el proceso que estábamos teniendo el año pasado, en octubre, cuando también se denuncia estos 30 años de modelo neoliberal que profundizó la privatización de la salud, por un lado, y la privatización fortaleciendo a los empresarios.
¿Opinas lo mismo, Marcelo? 40 años en total. Marcelo, ¿me escuchas? No, parece que no. Jorge, tú decías Mientras tanto... que se ha retrocedido más de 10 años. No, retrocedimos 40 años. Mire, si la última reforma educacional fue... Yo creo que igual la gente, tal como tú decías, Camila, se tiene que empezar. Se cae, Marcelo, nos cae, Marcelo. Sí. Sí, vamos. Yo coincido con Camila. Sí, Jorge, yo voy a hablar internamente con Marcelo para ver cómo podemos mejorar su conexión. Coincido plenamente con usted, Camila, en el sentido de que hoy día no hay nadie que lleve la batuta, porque usted sabe que cuando partió esto en octubre del año pasado, las organizaciones sociales, la gente misma, de la cual nosotros pertenecemos a distintas de ellas, nos dijeron que no querían representantes y menos la clase política actual. Usted dijo en un momento que no existe la oposición. Efectivamente, no existe la oposición porque cada uno de ellos ha claudicado de acuerdo a los principios de quién le manda o quién le ordena o quién pagó la campaña. Él tiene que desempeñar su función como parlamentario e incluso hasta los concejales llegan. Entonces en eso coincidimos. Hemos retrocedido 30 años en lo que se llama privatizaciones. Hoy día, si nosotros tuviéramos el agua, la luz, las carreteras, tendríamos salud y educación gratis, pero nadie se ha atrevido a dar ese paso. El segundo, nosotros lo planteamos, aunque sea poco simpático y agradable lo que lo planteé hace 3 meses atrás, en que, bueno, hay gente que puede solventar esta crisis y puede ser, hagamos una fórmula, saquemos nuestra plata de los fondos de pensiones, aquellos que puedan hacerlo, con un seguro de tal manera que terminada la crisis pueda yo recuperar lo que perdí, pero resulta que aquí vemos que los políticos profesionales y de historia y los ministros se han dedicado a ser defensores del modelo económico neoliberal y defensores de la AFP. Por lo tanto, vemos que aquí estamos solos. Pero el problema que tenemos, Camila, es que hay que ser generoso y reconocer que hay gente en nuestras organizaciones sindicales y organizaciones sociales que sí son capaces de ir a la cabeza, pero tenemos que llegar al momento de decir, sentémonos, somos 300 los que estamos en la calle, pero son 60 ideas. Sentémonos con un grupo representativo, sistematicémosla y vamos a luchar por ella. Adelante. Jorge, tú mencionabas el tema de poder sacar, por ejemplo, dinero de la AFP. Ocurrió con el caso de una señora en el norte. ¿Crees tú que esa es una solución? Y lo otro, preguntarte también a ti como dirigente de la CUT, ¿qué pasa con el rol de los parlamentarios de nuestra zona, por ejemplo? Cuando necesitamos que ellos hoy día tengan una postura de todos los partidos con respecto a lo que estamos hablando finalmente y a lo que hoy día se ha evidenciado con respecto a estas empresas que están funcionando de alguna u otra manera. No lo quiero decir irregular porque eso se va a investigar ahora, pero al menos que se está dudando de si podían o no funcionar. Esas dos preguntas. A ver, primero que nada, la clase política desde el 15 de octubre desaparecieron. No existen los partidos políticos ni los representantes políticos de los partidos en la región de la Araucanía. Como ratones están metidos en alguna cueva por ahí esperando que no les llegue la ola de la ciudadanía y les cobre. Segundo, fíjense ustedes que hoy día los parlamentarios que están sacando la cara de la región son solamente los del gobierno, son los oficialistas. Tenemos a un señor Mellado que habla cada rato de militarizar la zona. Él quiere meter militares en todas partes y al primero que pille quiere quemarlo o matarlo. Y resulta que el señor Mellado tiene el tejado de vidrio, pues ese señor fue un delincuente, estafó con cheques. Hay otros parlamentarios que tienen dudas por ahí en la negociación que hacían. Entonces, esos señores que hoy día están en la cara están protegidos porque el gobierno se ha encargado, ¿cierto?, de hacer como decía yo, la trinchera ideológica, legislar, un afán de legislar para protegerlo. Se pusieron de acuerdo para bajarse el sueldo. Lindo negocio. ¿Cuánto tiempo llevamos? Años. Y hasta el día de hoy no lo han logrado. Por lo tanto, cuando yo digo que quiero sacar mi plata de la AFP, saltan inmediatamente los parlamentarios a defender el modelo, a defender el negocio. ¿Qué digo yo? Que quienes puedan
sea, que tuvimos trabajo, hemos tenido trabajo que ha sido estable, tenemos posado una cantidad de dinero, pudiéramos sacar nosotros, pero aquellos que no tienen plata, aquellos que los indigentes o aquellos de la tercera edad que fueron empobrecidos por el sistema tradicional del pariente este caballero que nos gobierna, pudieran, ¿cierto?, a ellos atenderlos socialmente con canastas familiares, con todo lo que pueda ser posible. Fíjese que más encima ahora nos dimos cuenta que en estos 2 últimos años se han triplicado los campamentos, hay gente que está viviendo de llegado, y ahora reventó la cosa. Entonces algo está malo, el modelo político ya no responde a las necesidades actuales, los políticos que tenemos enquistados por más de 8 o 12 e incluso cerca de 30 años no están respondiendo a la realidad. Entonces eso necesitamos un cambio, pero para eso, Camila, necesitamos generosidad. Tú eres una líder, pero tenemos que reconocer los líderes que sean capaces, ¿cierto?, de tomar las cosas, encauzarlas y avanzar, porque hasta aquí no podemos seguir destruyéndonos entre nosotros y no avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos la clase monolítica política que no quiere mover el sistema. Marcelo, ¿no me escuchas? Ah, se nos fue. Ya, pero pues, le iba a pedir que en el fondo apagara su cámara y solo pudiera conversar con su micrófono. Vamos a intentarlo. Bueno, Camila, ¿tú qué opinas de lo que dice Jorge? Porque en definitiva aquí también tenemos una clase política que también debe hacerse cargo, o más bien la pregunta es, según tu experiencia como dirigente social y sindical, ¿cuán conectado está la clase política con los trabajadores? Bueno, desde ya el gobierno, en definitiva, expresa lo que fue el estallido social y la posterior rebelión, de que cero conexión hoy día, no solo con la clase política, con ninguna de los sectores sociales que salieron a movilizarse, pero en realidad principalmente a mí eso no me sorprende, porque en definitiva sabemos que para lo único que se acercan es para dar ataques a la vida y otorgar miseria hoy día a las familias de los trabajadores. Pero lo preocupante en realidad es qué podemos hacer. Yo creo que esa es como también hoy día la reflexión y un poco sigo... ¿Cómo aportar? Claro, porque creo que también hay una evasión de la responsabilidad que hoy día tienen estas grandes centrales, porque queramos o no, o sea, la CUT de cierta forma no ha apostado hoy día a organizar a la clase trabajadora y sigue entregando una estrategia de conciliación con los empresarios y con el gobierno, cuando en realidad ya esa respuesta fue la que se desarrolló durante todos estos años, y lo único que hizo es hacerle creer a los trabajadores que los aliados son los empresarios, pero eso ya quedó más que demostrado que no es así. Entonces, de cierta forma creo que es importante hoy día repensar el sindicalismo, y me gustaría también pensar que esta es una etapa para también renovar hoy día direcciones burocráticas que de cierta forma no empoderan hoy día a los trabajadores, planteando, por ejemplo, de que si no es a mano y gestión obrera hoy día de las grandes centros industriales o de estos mismos servicios esenciales, lo único que vamos a tener como respuesta, si mantenemos, digamos, este modelo económico capitalista, va a ser miseria tras miseria, y eso ya yo creo que estamos nuevamente en una olla a presión, y se viene también otro proceso muy, muy importante en Chile, y que además ha sumado muchos motivos más para ya desterrar esta clase política empresarial y de quienes también quieren hacernos creer que los empresarios o los gobiernos son nuestros aliados, cuando ya, o sea, imagínate el mismo tema del postnatal, o sea, una cuestión ya humanitaria mínima, y que nuevamente termina retrocediendo sin ver hoy día las necesidades reales que hay de la población. Eso te quería preguntar, Camila, ¿cuál es tu posición con respecto al tema del postnatal? Que en el fondo cualquiera podría pensar que se iba a aprobar finalmente como en el contexto en el que estamos, y hoy día nos vemos en una situación discutiendo algo que por lógica se debería haber respetado, ¿no? Claro. Es que nuevamente tenemos a este gobierno calculando todo, o sea, todo es signo peso, y en definitiva aquí
todo también se plantea de que tenemos que aceptar hoy día todas las condiciones que nos quieran imponer, porque no hay, digamos, no hay dinero para democratizar hoy esas necesidades, pero no sé, vemos un Luxi, un Mate, una Angelini viviendo hoy día en los mismos privilegios, recibiendo la misma cantidad de dinero año tras año, millonadas de dólares, y claro, o sea, si hoy día pensamos la diferencia que habría de un gran impuesto a los empresarios que puede solventar estas necesidades, significaría entrar, digamos, al debate de fondo, que es que no es lo que quiere el gobierno, que es hoy día cómo podemos planificar una nueva economía para las necesidades de la gran mayoría de la población. Significa, por ejemplo, entrar en el debate de la renacionalización de los recursos estratégicos, significa entrar en el debate de eliminar las FP. Yo no veo otra salida más favorable para la clase trabajadora que eliminar de raíz este sistema de pensiones, y bueno, diferentes salidas que hoy día simplemente nos pone la traba y de no querer discutir eso, porque es tocarle los bolsillos a los capitalistas, que es lo que no quiere hoy día ni el gobierno ni los empresarios, y pareciera que tampoco hoy día estas centrales sindicales que ven en estas mesas tripartitas la salida de los trabajadores y trabajadoras. Ajá. Miren, la gente está comentando en Facebook, antes de continuar. Tenemos a Jonathan Torres que nos está viendo, manda emoticones ahí de aplauso, lo estamos viendo en la pantalla también. Esteban Grolmus dice, ¿es posible, y ahí está viendo la pregunta, ¿es posible que una sala cuna funcione hoy para que sus trabajadores retomen sus labores si están suspendidos todos los colegios por el temor al contagio? ¿Operan de forma distinta? Carlos Arias Badilla dice, andan haciendo acuerdos a espalda de los trabajadores. Me imagino que, porque después sigue, la CUT se fue a cuarentena incluso antes de la pandemia. Ahí Jorge la va a dejar para que después pueda responder. Constanza dice, hemos visto cómo grandes cadenas se han sumado a esta ley de desprotección del empleo y ahora al menos la mitad de las empresas dicen que no seguirán con el contrato cuando se termine el tiempo de la ley, lo que planteábamos en el programa. La CUT, por su lado, en su cuarentena silenciosa, se ha encargado solo de pedir diálogos tripartitos, mientras la clase trabajadora carga en sus hombros la crisis. Te dejo la palabra, Jorge, porque ha salido la CUT mencionada en los comentarios en varias oportunidades. Perfecto, no, ya estamos acostumbrados, no se preocupe. Mire, primero que nada, Camila, quiero decirle que si usted me habla que se refiere al Directorio Nacional de la CUT, no lo voy a defender, no es mi labor. Lo que dice en relación a la CUT Provincial Cautín, nosotros jamás hemos andado de atrás, ni apoyando, ni forzando al gran empresariado. El gobierno, nosotros como CUT tenemos un mandato que viene del año 60 y tanto, que es el diálogo social, donde buscamos que el Estado, que crea las condiciones, el empresario que pone la lucra y los trabajadores que generan la riqueza, nos pongamos de acuerdo de problemas comunes, soluciones comunes. En eso hemos estado siempre, y yo he sido un tipo que está repitiendo a cada rato, no solamente al gobierno, sino a los políticos que están en la zona y a la gente de acá, porque mi rol como presidente provincial es llamar al diálogo. No ha habido nunca, por lo tanto, de lo que usted diga de la CUT, de eso no me siento responsable ni me hago responsable. Yo he estado siempre con los trabajadores, de izquierda a derecha. Y si yo estoy en cuarentena hoy día es porque yo sufrí 2 infartos cardíacos, tengo un problema por haber fumado mucho tiempo, 40 años, tengo una EPOC, y más encima soy hipertenso, o sea, yo soy peligro ambulante en la calle, Camila, por lo tanto, pero aquí, en mi casa, he logrado hacer puente para hacer grandes soluciones, como hoy día yo estoy participando en 2 o 3 ollas comunes, pero no es para andarlo multiplicando, porque creo que el sentido común, y a mí como persona, no me gusta que la izquierda sepa lo que hace la derecha, por lo tanto voy a seguir en lo mismo. He estado detrás de cada una de las organizaciones sindicales, incluso cuando no lo han querido y no lo han pedido, para apoyarlo. ¿Qué pasó con los pescadores? Las mismas historias son parte nuestra. Yo, desde el primer momento que sucede el hecho, ahí estuve yo. Y usted le puede preguntar al presidente de los pescadores cuál fue el rol, o si quiere preguntarle más osado, por qué yo peleé con el general, o pasó lo mismo con el hospital allá de Padre Las Casas. Entonces, yo como CUT de acá, la CUT Cautín,
me siento tranquilo porque hemos hecho la pega, hemos estado en todo. Incluso cuando usted nos llamó, Camila, ya no teníamos nada que hacer, si recuerda. Por lo tanto, no me siento responsable de eso. El segundo punto, sobre la sala cuna. Tiene razón el compañero Grulmo, o sea, es imposible que hoy día nos pidan que vayan los niños, o sea, que alguien le cuide a los niños si está el sistema educacional congelado mientras dure la pandemia o hasta que no se diga otra cosa de las condiciones dadas. Y lo que hemos pedido nosotros, que es el gran ausente y no lo hemos tocado hasta el día de hoy, es que las mutuales se han lavado las manos. Dudaron incluso que gente de nuestros trabajadores se hayan contagiado y pasaron, ahí estaba la pelota, ¿quién pagaba la licencia del trabajador? Entonces nosotros estamos diciendo que para esto, por ejemplo, el portazo que le dio a la clase política, a la mujer trabajadora con la sala cuna, me parece aberrante, es una vergüenza. Y más encima, esto entre comillas, ahora yo me imagino que el pedido que está haciendo la moneda, ¿cierto?, donde íbamos a tener caviar y todas esas cosas, es para la canasta, pues, supongo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el gobierno no solamente se ha burlado con las leyes que la está momificando cada día, sino que ha logrado lo que quería, que la clase trabajadora se peleen entre ellos y finalmente termina gobernando como nadie que ponga la cara o nadie que sea generoso y reconocer que el otro es capaz de hacerlo. Y yo le insisto, Camila, la cueca se baila en la rama. Yo he estado dispuesto a conversar con todo el mundo, que me guste o no me guste, y he estado siempre dispuesto a ser un puente durante todo el tiempo que estaba allí para la solución del problema o cómo canalizar el problema si no depende directamente de mí. Cuando yo algo no lo puedo hacer, oiga, yo le muevo al intendente, al gobernador, a quien tenga que hacerlo para que haga su pega. Si no la puedo hacer yo, que la hagan ellos. Y eso no vamos a claudicar en eso como Cutcautín. Nosotros no nos sentimos identificados con el almuerzo, con el matrimonio o con las preventas políticas que sean con el gobierno. No, estamos muy lejos de eso. Pero sí, efectivamente lo hemos hecho de manera prudente. No necesitamos tele, no necesitamos pantalla, nada. Pero vamos a seguir haciendo la pega igual. Miren, Marcelo me dice que está colgado literalmente a la ventana para tener mejor señal, pero lo que quedamos que él me va también a ir enviando por WhatsApp sus opiniones. Yo le estoy contando de los temas que estamos hablando para no dejarlo obviamente fuera de la discusión, porque es muy importante tener la opinión de un profesional. Él me dice al menos que es importante primero que se valide al trabajador como persona y no como un ente económico, y así deberían unirse, digamos, como trabajadores, protegernos como sociedad, y la OIT reconoce el concepto de trabajo decente. Entonces yo también le estoy preguntando y quiero que él me conteste también para después discutirlo. En el contexto en el que estamos hoy, en esta emergencia sanitaria, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores? Porque ese hoy día es lo importante cuando estamos hablando que hay, como dice Camila, de repente, no sé, que te obligan a ir a trabajar. Por ejemplo, pensemos que dentro de tus compañeras hoy día hay una niña que está embarazada, por ejemplo, que se contagie y que por necesidad tenga que ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con esa trabajadora? ¿Cuál es su derecho hoy en un contexto de pandemia? Uh-huh. Sí, ahí el problema es que como todo queda a criterio de las empresas y siempre las empresas van a querer, obviamente, no verse afectadas sus ganancias, el temor de los trabajadores en general es no causar tanto problema en la empresa, porque la empresa hoy día tiene todas las facultades de despedir y eso es lo complicado, digamos. O sea, hay un tema también subjetivo de no enfrentar esto más colectivamente. Por eso hoy día pensar en los derechos de los trabajadores, si no se piensan colectivamente más que aquí personificar, termina pasando eso. O sea, hay un problema estructural aquí que tiene que ver con que siempre la cancha ha estado desnivelada hacia los empresarios y hoy día no hay una referencia. Hoy día los trabajadores frente a situaciones de, qué sé yo, de vulnerabilidad, de despido, de
de rebaja de sueldo, incluso de esta suspensión del contrato, que significa no tener sueldo. O sea, imagínate eso, implica que frente a eso no hay ninguna experiencia que nosotros digamos, mira, aquí esto se frenó, esto no se logró, hay una respuesta de parte de los trabajadores. La única que está viendo últimamente es la que lleva a los trabajadores de LATAM frente a los despidos que hubieron con este salvataje que se le quiso hacer a esta empresa y que se tira a quiebra en Estados Unidos. O sea, los trabajadores de LATAM, por ejemplo, ahí están dando una respuesta de resistencia, pero todavía ahí está digamos, esa correlación de fuerza que está compleja, porque en definitiva el Estado salvaguarda en todo momento a la empresa, y por eso ahí también creo que es importante mencionar, digamos, de que hay una responsabilidad política, un rol político por parte hoy día de todas las dirigencias que puedan pensar que hay que armar un plan de lucha, porque se nos vienen peores ataques y en realidad lo que estamos viviendo hoy día no le estamos tomando todavía el peso. Probablemente más adelante las huelgas o las protestas por hambre se incrementen y eso pasa precisamente porque hay una estrategia política hoy día del sindicalismo burocrático de pensar conciliación con las empresas y el gobierno. Miren, estoy preguntándole también a Marcelo, en este contexto de emergencia sanitaria, ¿te pueden despedir, por ejemplo? Y él me dice, sí, pero es sancionable y se puede indemnizar o te deben indemnizar. Además, el despido puede ser reclamado. Los tribunales del trabajo están funcionando a través del teletrabajo. Eso es importante también, un dato. Claro. Que muchas pensamos que a lo mejor hoy día está todo paralizado. No es así. De hecho, hoy día se realizó un juicio oral, creo que en el Tribunal Oral de Temuco, también como el primero en que se realiza en el contexto de emergencia sanitaria. No te pueden echar por COVID, dice, aduciendo emergencia sanitaria, y si lo hacen puedes demandar. Entonces yo le digo, y por otros motivos, sí, pero siempre queda resguardado el derecho del trabajador. Lo preocupante es cuando las empresas no tienen fondos para pagar, es decir, que se tiren a quiebra, por ejemplo. Y ahí claro. Es donde técnicamente queda un juicio ganado que no se puede cobrar. Jorge, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, ¿ustedes han tenido algún tipo de denuncias desde que comienza esta emergencia sanitaria de personas que han sido desvinculadas antes de que porque el gobierno dijo que la idea es que nadie perdiera su trabajo, que para eso se le iba también a hacer uso de se me fue ahora del fondo de cesantía, del seguro de cesantía, que vemos además muy paradójicamente, la gente tiene que ir. Yo sé que uno puede obtener una clave, pero hay trámites que tienes que hacer en forma presencial y la gente se aglomera, hay filas y filas. Creo que tenemos imágenes también de la gente que está esperando para poder ser atendida en el seguro de cesantía. Sí, bueno, aparte de seguro de cesantía, quiero decir que el gobierno dijo que íbamos en 7%, quiero decirle que eso es una franca y burda mentira. La cesantía en la región de la Araucanía está arriba del 12%. ¿Por qué? Porque lo que dice el INE es que ellos llaman por teléfono para preguntarse. Ellos hablan de una apreciación y nosotros hablamos desde la realidad, nosotros, de la gente que está cercana a nosotros, a la CUT, y los cuales nos informan, y lo otro es ver la misma AFC, donde vemos colas y colas de gente, tanto en la AFC como en las notarías, con el finiquito de trabajo. Por lo tanto, el gobierno en ese sentido no solamente ha hecho el trabajo pésimo, sino que más encima mienten descaradamente, ni hablar con los ministros que tienen a cargo de la cuestión. Entonces, hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, un parto dolorosísimo que fue el cobrar, porque resulta lo que pasó en Padre Las Casas, la empresa que estaba construyendo el hospital de Padre Las Casas, que estaba construyendo los tribunales, se declaró en quiebra en Valdivia, y luego acá tenía la gente en, ¿cómo se llama?, en pausa, y hicieron el trato, digamos, para que no trabajaran. Y resulta que terminó el y resulta que
después los llama a trabajar, y si no estaban trabajando, era una empresa que no necesitaba estar trabajando, entonces tenía a la mitad con el trato y a la otra mitad le había dicho que se fueran para la casa. Vuelven los trabajadores, que ya se les había acabado el plazo, y quieren retornar, y ellos le dicen no, que ahora ellos van a entrar, y eso no se podía hacer si estaban dándose a la quiebra. Entonces, ¿qué pasó? Demandamos, porque estaban haciendo uso malicioso, y finalmente logramos, ¿cierto?, que el tribunal, o sea, por lo menos la Dirección del Trabajo, reconociera que la empresa se estaba pasando de lista y que finalmente iba a tener que pagarle a la gente que no quería hacer el trato, y que a los que regresaran tenía que finiquitarlo. Pero eso nos costó un montón, porque la Dirección del Trabajo le pasaba la pelota al Ministerio de Salud y a la Araucanía Norte, qué sé yo. Araucanía Norte se le decía a la Inspección del Trabajo, pero ya finalmente no había ni un responsable, porque no era la empresa, era de acá. Entonces tuvimos que perseguir, ustedes no se imaginan, de tal manera que pudieran salvaguardar por último el finiquito decente de los trabajadores, pero sí nos ha costado. Ahora tengo el otro ejemplo que le decía yo a ustedes de la empresa de servicio, hasta que nos hizo caer en el palito, nos hizo pisar el palito, porque nosotros peleamos para que los trabajadores empezaban a andar tanto en la madrugada para poder llegar a su lugar de trabajo. Unos trabajaban en el hospital, otros trabajaban en la universidad, pero era servicio de aseo. Y resulta que pedía permiso para los 70 trabajadores y los que necesitaban tener en el hospital eran 7. Entonces ahí hay un mal uso, porque ellos se seguían beneficiando cuando la ley le estaba diciendo que no tenía que hacerlo, estaba sacrificando a la gente de puro gusto. Y tenemos una pelea pendiente con ellos todavía. ¿Y cuál era la otra pregunta, Nadia, perdón? O sea, en el fondo el trabajador queda desprotegido absolutamente. En el caso, por ejemplo, que una empresa, como lo que tú estás contando, ocurra que tenga, no sé, filial en una parte, se tira a quiebra, por ejemplo, hoy día se acoja a alguno de todos estos anuncios que ha hecho el gobierno, y finalmente, por ejemplo, después no quiera contratar después de 3 meses que tú cobras tu seguro de cesantía, que también se me olvidó la suspensión, como esta suspensión del trabajo. ¿Y qué pasa si después la empresa está obligada a contratarte nuevamente o no necesariamente? Y esa la duda yo creo que tienen muchos trabajadores. Ahí tendría que contestar el abogado, pues. Claro, exactamente, pero ahí mejor podía contestar el abogado, pero a lo que voy yo, por ejemplo, es que lo que nos está pasando con algunas empresas de servicio aquí, de distribución, el comercio normal, ¿cierto?, se vio reflejado hoy día que a un 70% bajaron las ventas del comercio minorista, pero también hay empresas de servicio que son necesarias que bajaron hasta un 50 y un 30%. Y yo conozco unos empresarios que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para no despedir a su gente, y le están dando vacaciones, están trabajando menos días, pero va a llegar el momento en que van a tener que volver a retomar la normalidad, y va a tener que irse gente, van a tener que despedir trabajadores. Entonces, esto que se hiciera la suspensión temporal, terminado el tiempo, van a tener que regresar, y si la empresa en ese momento no tiene ni un céntimo porque bajó del 30 al 20% de la producción, está comiendo sus propios ahorros, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos herramientas para obligarlos a trabajar, ya que el Estado lo único que le está ofreciendo, y como decía yo, salvavidas de plomo, y lo está llamando solamente a endeudarse. Le presta plata, pero no pone plata. Mire, aquí se recuerdan que hoy día salió el fiscal nacional hablando sobre que el Ministerio Público, a raíz de esta investigación que hace Alejandra Matus, podría investigar posibles delitos, porque cuando entra el Ministerio Público es porque en el fondo hay posibles delitos, no errores, ¿no? Y yo le pregunto al abogado también, en el fondo, que ¿por qué entraría el Ministerio Público, por ejemplo, a investigar una situación como esta? Y él me dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si un trabajador que está desempeñándose en estas empresas, en este tipo de empresas que no son de primera necesidad, y uno de estos trabajadores que fue obligado a trabajar fingiendo ser de primera necesidad, se enferma y debe pagar además los gastos de la clínica? O sea, también ahí estamos, o del hospital. Recordemos que hay gente que dice que sale de la clínica con COVID pagando hasta 10 millones de pesos por haberse contagiado.
Entonces, Sí. también aquí hay un tema que yo creo que no se ha tratado, no se ha transparentado del todo por parte de las autoridades del trabajo, ¿no? Sí, claro, mire, yo creo que el rayado de cancha es muy claro. Nosotros lo primero que hablamos siempre es que ahora lo que debe tener el trabajador es salud y seguridad para poder pasar en lo que nos está pasando. Salud y seguridad es lo primero. Queremos que el trabajo decente, que hemos siempre hablado, nosotros hablamos de trabajo decente, sueldo digno, equidad de género, hablamos de fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres, cambiar el sistema previsional y los derechos de salud, titularidad sindical y negociación colectiva, le agregamos hoy día que este ser humano que está en conflicto por la crisis sanitaria debe tener las condiciones dignas, justas y necesarias para retomarla. Si no tienen, no hacerlo. Ahora, en ese sentido, el ejercicio que usted me plantea, eso francamente están obligando al trabajador a delinquir, porque él está mintiendo. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a también, vamos a apoyarla donde haya que demandar, vamos a estar detrás del trabajador, porque finalmente, como decía Camila, estamos tan mal, aquí todo se ha hecho en contra del trabajo, hemos retrocedido 40 años en derecho, y es difícil que en este gobierno lo podamos recuperar, pero vamos a estar ahí detrás de ello apoyándolo para ver cómo podemos demandar y no claudicar en los derechos esenciales que le tocaría en este momento de pandemia, no claudicar y estar con ellos, acompañándolo con nuestra asesoría laboral, legal, porque no podemos seguir permitiendo, y esta cuestión está rebosando el vaso. Ya la gente lo está ¿Han diciendo como recibido Camila, denuncias, ¿y cuándo? o Camila, tú has sabido, o Jorge, o has recibido denuncias sobre gente que esté hoy día operando a través del teletrabajo y le hayan rebajado el sueldo con ese argumento? No, no, yo no. Sí, yo, gente cercana que sí está, claro, la empresa les dice o se les rebaja o se desvincula. Entonces, sí, es una realidad que se está viviendo en el mundo del teletrabajo, aparte que tiene que ver con otras precariedades y vulnerabilidades que se le está haciendo hoy día y que recaen mucho más en las mujeres trabajadoras que tienen que estar con las tareas domésticas y al mismo tiempo trabajando, criando y bueno, ahí es importante hoy día también pensar el tema que planteaba adelante Esteban, de hoy día cuál es la salida frente a esa realidad de las mujeres, tanto que van a trabajar en sectores estratégicos como también quienes tienen que estar en la casa trabajando, pensar ahí un postnatal de emergencia, que la crisis la tengan que pagar los empresarios y no las mujeres, ¿no? Y no crisis solamente económica ni laboral, sino también una crisis mental de estar en esas dos rubros. Mire, le pregunté a Pero Marcelo precisamente eso, que qué pasa con el teletrabajo, si te pueden, por ejemplo, bajar el sueldo. Y él dice que no si lo hacen en forma unilateral, si no puedes Claro. denunciar. El tema en cuestión aquí es un poco lo que hemos tratado durante el programa, que tiene que ver también no solo con los derechos, sino que también como con el miedo, sobre todo hoy día, más que nunca, en esta incertidumbre en la que estamos viviendo todos de perder la pega, finalmente. Entonces, mira, aquí me dice, aunque generalmente son los trabajadores que acceden voluntariamente para no perder el trabajo. Y eso es lo lamentable, que en el fondo Claro. tengamos que estar cohesionados a pasar por sobre los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras por el miedo a que nos despidan y finalmente el miedo a no tener trabajo, más aún en el contexto de esta pandemia. Es aún yo creo más terrible. Ya estamos comenzando a cerrar, lamentablemente con Marcelo no pudimos seguir conectando, pero sí, Marcelo ha estado enviándonos sus comentarios. Jorge, para cerrar, y luego Camila. sí, Camila, por favor, primero. Camila. Bueno, Camila. sí, en realidad, bueno, cerrar, agradecer la invitación. Creo que es importante hoy día plantear este debate, que los trabajadores y trabajadoras hagan política, organicen sus fuerzas, pensemos hoy día
no solo en todo lo que necesitamos, que desde ya es mucho y puede que haya muchos puntos en común que acordemos ahí con don Jorge Silva, pero en definitiva la pregunta es cómo y cómo nos hacemos cargo hoy día, qué estrategia hoy día diseñamos para enfrentar estos ataques, cuál es el rol que puede jugar un paro, cuál es el rol que puede jugar hoy día fortalecer, digamos, alianzas con esos sectores que venían organizándose, las asambleas populares que se levantaron acá en Temuco. Está la Asamblea Popular de Temuco, que también quiere ser un espacio de autoorganización y que permita de cierta forma organizar y la resistencia, porque esto hoy día, los ataques hay que resistirlo, no podemos estar hoy día pensando en que la justicia misma de este Estado capitalista nos va a entregar, no va a entregar respuesta, o los lobbies políticos con estos mismos empresarios que realmente están yo creo que como nunca en la historia, armonizados totalmente para poder, digamos, salvaguardar a los empresarios en este contexto. O sea, no se explica hoy día una oposición totalmente borrada, porque en definitiva hoy día no existe esa oposición, y que es el debate también que hoy día tenemos que levantar los trabajadores. ¿Cuál es la herramienta política que necesitamos para eso? Sí, Jorge, hacer mención de que Marcelo no pudo seguir con nosotros, pero nos vamos a despedir de él, por cierto, también. Jorge, la última reflexión. En breve, yo creo que lo que pasó, por ejemplo, con el teletrabajo y el trabajo a distancia, tenemos claramente lo que está pasando con los profesores. Ellos tienen que pagar su internet y están preocupados de su salud y seguridad, por lo tanto, ahí hay espacios vacíos. Debemos procurar, ¿cierto?, de buscar las fórmulas en que el Estado, entre que la clase política y nosotros, los trabajadores organizados, podamos conseguir hacer los cambios, porque hoy día es necesario que nos pongamos de acuerdo. Desde ya hago una invitación a través de UFRO, para que el día 4 de julio, que me parece que es el discurso del presidente de esta nación, salgamos a manifestarnos con banderas negras y a reclamar definitivamente, a levantar, todo depende de levantar nuestras banderas de lucha. Hoy día queremos, la derecha está pidiendo más Estado, esto es increíble, pero cuando quieren salvar a la TAM, quieren solamente darle plata. No, yo digo, démosle plata, pero recuperemos que eso sea para nosotros, recuperemos la luz, recuperemos el agua, recuperemos las carreteras, porque a través de eso vamos a tener salud y educación gratis, pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo, dejar de lado las banderas ideológicas, dejar de lado los intereses personales y ponernos detrás del bien común que hoy se necesita: salud, seguridad, trabajo decente, sueldos dignos, equidad de género, acortar la brecha salarial, chao al sistema previsional que tenemos. Y finalmente, la tierra es la casa de todos, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Muchas gracias por la invitación, Nadia. Así es. Jorge, bueno, mencionar también a Marcelo Saravia, que no pudo continuar con nosotros por un problema de conexión. Yo creo que, bueno, estábamos hablando, pues el teletrabajo ha hecho también que muchos y muchas estemos en una circunstancia muy distinta, en realidades muy diferentes. Lo que tú planteabas también, Camila, mujeres también a lo mejor, o personas que están siendo cuidadoras o cuidadores de personas también teniendo que salir a trabajar. O sea, es increíble la cantidad de realidades que hay. Y Marcelo Saravia, él pertenece a la asesoría jurídica, que hoy día además ellos están haciendo a través de online, por un tema lógico, y los pueden encontrar en Teleabogados, en tele.abogados, a través de Instagram. Él dice que trabaja con varios otros profesionales, incluso psicólogos. Él es también psicólogo de profesión y además abogado, así es que pueden, cualquier duda de todos los temas que hemos conversado hoy día también, y pueden encontrarlos a través de, ya está saliendo ahí, tele.abogados a través de Instagram. Así que muchísimas gracias. Saludos, Cami, te dice Ana María Tenorio Sepúlveda, Esteban Grolmus Muñoz,
teletrabajo ha sido un abuso en jornadas de trabajo esclavizante. Yo en ese sentido no encuentro toda la razón, sobre todo lo que mencionabas tú, Jorge, con respecto a los profesores. Los profesores están teniendo unas jornadas que son extenuantes, y en general varios trabajadores, porque no hay horario y hay empleadores además que son bastante abusadores en los horarios. O sea, el hecho de tener un de estar disponible a la hora que, Claro. que quiera el jefe o la jefa, y eso en el fondo tampoco está regulado, porque resulta que no puede, eso no puede ocurrir. No puede ser que tú estés trabajando sin ningún horario, aunque estés en tu casa. Entonces, claramente también ahí hay un tema que yo creo que las autoridades del trabajo hoy día se van a tener que ver enfrentados en cómo legislar frente a eso. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esta situación, no sabemos si en algún momento esto se va a volver a repetir, va a aparecer otro virus, o sea, hoy día todo es incertidumbre. Entonces yo creo que es el momento de adelantarnos a muchos temas, como por ejemplo cómo vamos a empezar a operar. Y si el teletrabajo es una de las alternativas, tiene que ser regulado también. Yaquita Bacarati Herrera, excelente tema. Muchas gracias, Jackie. Noticias rápidamente, noticias que han pasado hoy en la mañana, no sé si se recuerdan, hubo caravanas de comunidades indígenas que llegaron hasta la intendencia. Si hubo gente de nuevo en el centro en la mañana y se vio con tacos y todo, era porque varios comuneros de distintas comunidades, valga la redundancia, fueron a entregar una carta al intendente por la situación de los comuneros indígenas que están en prisión preventiva, otros están condenados, están cumpliendo pena y están en huelga de hambre. Entonces están pidiendo que ¿cómo se llama?, se pronuncie frente a eso. Y una polémica que se ha generado en torno a eso y que ha salido ya en algunos medios, así que no es que un fiscal del Ministerio Público de Victoria hizo un comentario en las redes sociales con respecto a eso, sobre, dice, las medias camionetas, está bueno el tráfico de marihuana y armas en las comunidades, y la fiscalía al parecer va a investigar qué habría pasado, si es su cuenta de Twitter o no, porque también puede, o sea, hay que dar beneficio de la duda. Por eso estamos diciendo que es algo que se está investigando, pero que ya ha salido en los medios de comunicación. Y además algo que mencionaste tú, Jorge, que efectivamente hasta hace poco, yo no sé si ya se habrán ido de la región, pero han estado el ministro de Defensa y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la región de la Araucanía. Al parecer efectivamente se va a hacer efectiva, como valga la redundancia, el aumento de más militares en la zona a raíz de los atentados que se han suscitado en los últimos días en nuestra región. Bueno, con ese resumen y con Jaime Antonio Bravo, que dice: buen tema, felicidades compañera Cami y a los compañeros. Me quiero despedir, agradecer a Camila, agradecer a Marcelo Sarabia de Teleabogados, también a ti, Jorge Silva, de la CUT, por su tiempo, por la claridad en los temas. Y bueno, el espacio siempre va a quedar abierto para poder conversar de distintos temas de la contingencia y que sean de importancia también para la comunidad. Y por qué no, también queremos que hayan otro tipo de autoridades aquí en estos espacios, conversar ¿por qué no con el gobernador en algún momento? ¿Por qué no con el intendente? Vamos a hacerle las invitaciones pertinentes, parlamentarios, porque es importante también conocer la mirada política. Ahí abajito en la wincha están apareciendo todos los estudiantes y estudiantas de la carrera que hacen posible que este espacio salga al aire en vivo a través de Periodismo UFRO, el fanpage por Facebook Live. Ustedes saben también que pueden volver a encontrarlo a través de esta plataforma y también con esta alianza con Temuco Televisión, que suben todas las semanas los programas del Tenemos que Hablar. Y hoy día orgullosamente switchando, decimos nosotros, dirigiendo
una mujer del equipo, Melanie Tapia, así que gracias por todo el trabajo que has hecho y que la gente no lo ve, pero es una seca Melanie Tapia, estudiante de la carrera de periodismo. Nos vemos el próximo martes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.